Bueno, entonces, con ustedes el doctor Víctor Dávila. Adelante, doctor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a los que se han incorporado hasta este momento y reitero mi agradecimiento de Intervértebra por esta oportunidad que nos da de compartir experiencias mutuas aquí y aprender, pues, todos aprendemos acá. El caso de hoy es un caso de patología traumática de la columna cervical. Es un paciente masculino de 20 años de edad. Él ingresó al servicio de columna, servicio de emergencia de nuestro hospital, por haber presentado un traumatismo directo en la región posterior del cuello. El brazo de una pala mecánica le dio en el cuello. Y obviamente eso causó una impotencia funcional dolorosa y una pérdida súbita de la fuerza muscular total en las extremidades pélvicas y parcial en las extremidades escapulares. El motor index score que presentó el paciente para el momento de ingreso era 8 puntos motor y 22 puntos sensitivos. Esta es la imagen radiológica con la que ingresa a nuestro servicio. Yo quisiera que se tomaran unos minutos para que vieran con detalle esta imagen y, si es posible, los colegas que están conectados ahorita hagan algunas observaciones, porque la imagen de verdad es una imagen bastante interesante e ilustrativa. Entonces yo quisiera que nos detuviésemos unos minutos aquí solamente en la imagen radiológica y escucho las observaciones o las opiniones de cada uno de ustedes. Perfecto, pueden activar los micrófonos entonces para emitir sus comentarios, o también si lo prefieren hacer por la opción del chat, también lo pueden hacer. Aló, buenas tardes. Bueno, impresiona que existe una espondilolistesis traumática entre C5 y C6. También impresiona que hay un tercer fragmento. Otro detalle así, no sé si tendrá una tomografía computarizada el paciente o si tendrá también la radiografía P. Okay. Sí, pero quisiera un poquito detenerme en esta imagen, que usted sabe que la radiografía lateral cervical es de mucha información, pues entonces quisiera ver si hacemos alguna aproximación diagnóstica solamente con esta imagen. Vamos a tratar de explotar al máximo esta imagen, pues. Ya usted dijo algunas cosas que son interesantes, que se pueden inferir en esa imagen lateral. No sé si hay alguna otra opinión. Quisiera escuchar opiniones de esta imagen. Él tiene alguna posición para tocarlo. Después el audio. Sí, lo escuchamos, doctor Miguel. Ahora sí. No. ¿Qué dice Miguel? Se me fue el audio, ahí perdí el audio. Pero lo estamos escuchando. Caramba, ahora que disculpen, pero... Bueno, mientras el doctor Miguel soluciona el problema del audio, quiero leer un comentario que escribe el doctor Joan Quiñones. Dice que no logra distinguir bien, pero le parece que se ve pontículos ponticus como hallazgo casual. Okay. Buenas tardes, cordial saludo, doctor Víctor, al grupo Intervértebra y los demás participantes. Aquí una imagen bastante, ¿cómo podemos decir? Interesante, porque si vemos la radiografía lateral, las líneas que van en la parte de los cuerpos vertebrales y la línea espinolaminar, que deberían ser congruentes en el segmento de C5-C6, se ve una variación significativa que uno
eh, ve que hay algo raro porque el cuerpo vertebral, todo el cuerpo vertebral de C6 está en la parte anterior y hubo una traslación de la parte posterior. Pero si vemos lo que es la línea espinolaminar, lleva una congruencia. La situación es que en este caso no se ven los elementos inferiores para uno establecer si el segmento superior se trasladó hacia posterior o es que el cuerpo del cuerpo de C6 solamente está hacia anterior. Entonces es algo que esta imagen llama la atención porque la traslación de todo el segmento superior es significativa. Entonces, claro, hay otros elementos que uno pudiera tener en consideración, pero ahí es donde queremos llegar, como había comentado el doctor Palma, sobre esta espondilolisthesis traumática. ¿Hay alguna otra observación? Hasta ahorita todos hablan de traslación, de una u otra manera todos han expresado que hay una traslación en la radiografía lateral de la columna cervical. Pero ¿hay algo que llame la atención de esta traslación en particular? Buenas, ¿me escuchan? ¿Sí? Rodolfo Yan, de Dominicana. Rodolfo. Veo que C6 y C7 están desplazados hacia adelante, pero las facetas se mantienen en lugar. Sería bueno una tomografía, a ver si fue una disrupción total de ambos pedículos que desplazó el cuerpo vertebral de C6 y C7. O bueno, sería una retrolistesis, porque la parte fija de la columna viene siendo C6 y C7. Entonces, una tomografía ayudaría a ver cómo están las facetas, para ver la alineación real de la columna. No, muy buena esa observación. Por favor. Hay un mensaje, doctor, aquí en el grupo, en el chat, dice, dice el doctor Jesús, me imagino, que no distingue el arco posterior de C6. Imagino que es por los hombros, ¿no? Que hacen allí sombra. No, quizás él no lo logra distinguir o a lo mejor está buscando alguna imagen particular en el arco posterior de C6. Okay. El doctor Javier Palma escribe por aquí que no impresiona luxación facetaria, puede existir fractura de los pedículos. Ok, ahí se pudiera debatir sobre la luxación, porque en C5, si podemos ver lo que serían las facetas, no están totalmente alineadas, las dos facetas. Entonces tienen una traslación una sobre la otra, pero no podemos decir que sea la proyección que está un poco oblicua. Puede ser que realmente hubo una rotación de todo el segmento superior C5 y hay algo que está una subluxación o una luxación facetaria unilateral, pero entonces hay algo que está haciendo una imagen que hay que tener en consideración, aparte de la retrolistesis, que es lo más activo. Entonces hay en la parte facetaria, C2, C3, perdón, C5, C6, es lo más llamativo, que es lo que queremos establecer, pues, o precisar, como había comentado el doctor previamente, sobre la tomografía para poder establecer si realmente es una luxación facetaria unilateral que nos diera esta imagen doble de la cigopodia. Ok, bueno, ¿alguno con esta imagen pudiera hacer alguna aproximación a la clasificación? Doctor, disculpe, había otro comentario aquí en el grupo de chat. Decía que el doctor Jesús dice que ese fragmento óseo no parece corresponder a C5. Y yo también pensaba lo mismo, porque C5 se ve indemne, ¿no? Se ve bien completo. Y hay ese fragmento óseo que no se sabe dónde viene. Ok. Este paciente no tenía ninguna herida en piel, ¿verdad, doctor? O sea, nada. Ok. Entonces continúe, doctor, por favor. ¿Alguna aproximación a la clasificación? Tipo C, dice el doctor Luis Capote.
El doctor Antonio Ángel dice también tipo C. Y el doctor Javier Palma dice C5, C6. Ya va, perdón. El doctor Javier Palma dice C5, C6, que la clasificación es tipo C, N4. Ok, ok. Y Z971 dice que también es tipo C. O sea, hay predominancia de los votos por el tipo C. El doctor Jorge Díaz también dice tipo C. Bien. Bueno, ¿y qué haríamos ahora? Ya algunos han comentado sobre la realización de una tomografía. Algunos pensarían en resonancia o inotomografía. ¿Quién se inclina hacia la tomografía y quién se inclina hacia la resonancia en este caso, inicialmente? ¿Quién solicitaría una tomografía? Profesor Dávila, saludos. Hola. Disculpe que me conecté un poquito tarde, pero es que estoy en Tinaquillo. Mira, doctor, mira, sin duda la tomografía es ahorita lo ideal, lo primordial para ver, porque aunque estoy viendo el caso, veo que todos hablan de que el nivel es C5, C6. Sin embargo, ¿Pudiste ver la radiografía? la vi muy poco, pero me impresionó que no solamente tiene traslación, sino que está cabalgada la lesión hacia atrás, hacia retrolistesis. Ahí la Entonces yo tienes. creo que el nivel está equivocado. Yo creo que ese 6, C7. No sé, lo vi muy rápido. No vi el corte AP. Sin embargo, es mi apreciación. Creo que la tomografía es lo ideal. La resonancia no le veo tal importancia porque no me va a cambiar la conducta en lo más mínimo. Obviamente el componente ligamentario está totalmente roto, o sea, eso la resonancia no, y la lesión medular es completa, entonces, no, la resonancia no me juega mayor importancia. La tomografía sí, porque necesito verificar, como yo te digo, creo que el nivel no es el que estaba pensando, lo que se ve a simple vista, y la tomografía me va a dar una buena anatomía de la lesión. ¿Qué dice Simón? Bueno, doctor, igual como había comentado Fred, hay ciertas cosas que esta imagen es bastante inusual debido a la traslación tan significativa, tratando de dilucidar qué es lo que sucedió. Lo otro está lo que habían comentado, la lesión parcial del borde anterior del platillo inferior, como una teardrop, una fractura de gota de lágrima. Entonces, ahí está el debate de la tomografía, resonancia. Si cuento con las dos alternativas, la realizo, porque el paciente que tenga algún tipo de déficit neurológico ya establecido como una lesión medular completa que tal vez no va a resolver, si tengo la resonancia, puedo tener un complemento más al diagnóstico. No es que tal vez no cambie la resolución o el procedimiento que vayamos a realizar, pero me ayuda en mi pronóstico, bueno, no en el pronóstico, sino en mi diagnóstico y de forma complementaria en la parte diagnóstica, y tengo cómo puede ser la evolución del paciente, ya sea por la clasificación de Kilcarni, cómo está la lesión medular y después posterior, cuando el paciente tal vez no vaya a evolucionar de la lesión medular completa que tal vez tenga. Eso
pero si tengo las dos alternativas, sé que no todas las instituciones tienen tomografía ni tienen... Pero si cuento con esa ayuda, se la realizo. Doctor Víctor, por aquí está el doctor Joan Martínez que levantó la mano. Quería hacer también un comentario. Adelante, Ok. doctor Martínez. ¿Se cayó? El doctor Martínez necesita activar el audio para poder intervenir. Aló. Aló, ¿me escuchan? Sí, sí. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Un abrazo, de Bien. verdad, verlo por acá. Sí, bueno, yo estaría de acuerdo, tampoco el caso desde el inicio, me estoy conectando desde ahora, estaría de acuerdo con una... Además, lo que comentó el médico anterior, no estoy de acuerdo con el nivel creo que es un poco más bajo, creo que es un poquito más bajo y digamos la tomografía nos daría un poquito más de exactitud en relación al nivel y por supuesto si hay que tomar algunas otras consideraciones en función de lo que se puede establecer en tratamiento, ¿no? Puesto que ya comentaron que la lesión medular está implantada y bueno, eso no cambia, la resonancia no cambiaría el hecho de en este momento, ¿sí? Bien. Les compro la idea, pues ahí tienen la tomografía. El doctor Antonio Bajer comentaba que la lesión medular es incompleta y el doctor Luis Capote decía que la articulación facetaria del nivel inferior está comprometida y quizás tenga una combinación de fracturas. ¿Qué opinan de la tomografía? Doctor, definitivamente lo que te comentaba, está cabalgada la lesión y realmente el nivel es C6, C7. C6, C7. Creo que le había leído por ahí unos comentarios que decían que era C5, C6. Pero la lesión es C6, C7. Es una lesión, una retrolistesis, es una lesión tipo C, N4. Sin embargo, las facetas no están lujadas. Las facetas, o deben estar lujadas, no, hay que ver el corte axial para ver con exactitud o quizás un poquito más hacia el lateral para poder ver cómo están las facetas. Pero era lo que había sospechado inicialmente. ¿Tú crees que es C6 y C7 realmente? Sí, estoy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 6, 7. Ve. 6, Este es 7. C7. Este es C7. Ajá. Este es C5. Y arriba. Ajá. Y abajo tiene ese 6. Ajá. Ese es. No. Ponga el mouse. Ve. Tiene C5 chocando con C7. Y C6 lo tienes detrás de C7. ¿Me entiendes, jefe? Está impactada. Para mí está impactada. O sea, lo que usted cree que es el muro posterior, para mí no lo es. Para mí es C6. O así lo interpreto yo. Ok. Es que lo interesante del caso es la imagen. Es la imagen, porque no es una imagen... Quizás todos pudiéramos estar de acuerdo inicialmente en que sea una lesión tipo C, pero sé cómo, o sea, obviamente hay una traslación. El concepto de las lesiones tipo C son traslaciones en cualquier sentido. Pero tu observación es válida. Simón, ¿y ahora qué opinas tú? No, igual, claro, la tomografía nos orienta mucho más debido a que la radiografía había una imagen no usual
como estaba comentando Efraín, se trasladó, hizo un cabalgamiento y la traslación posterior fue tan severa de C6, entonces el cuerpo vertebral de C6 está al mismo nivel del cuerpo vertebral de C7, y lo que hizo fue una fractura de una teardrop de C6 en la parte anterior, porque se vino o se trasladó todo C6 hacia posterior y se ancló y se ve todo eso totalmente raro. Pero tiene que verse luxado todos los elementos, toda la faceta de C6 hacia posterior. Entonces tiene una luxación significativa hacia posterior por la retrolistesis. Bien. Fíjense, Entonces, No, fíjense en este detalle de la tomografía y en relación a la radiografía, ¿no? Es el detalle de las facetas articulares que Simón hacía observación sobre ellas y también Javier las mencionaba. Pero en la tomografía, a diferencia de la radiografía, como esta está hecha en decúbito supino, fíjense que la traslación que nosotros veíamos en la radiografía se ve parcialmente corregida. Esa traslación grande que veíamos, incluso que algunos lo mencionó como retrolistesis, se ve bastante corregida aquí en la tomografía, pero es por ese posicionamiento en decúbito supino del paciente. Entonces, esto nos da otro elemento a evaluar ahora. entonces puede ser una fractura plano coronal del cuerpo vertebral. Un split total coronal. Que no pudiera también, pudiera ser solamente el cuerpo vertebral que estaba lesionado, hizo un split coronal y se ve esa separación del cuerpo vertebral hacia adelante, y tal vez todos los elementos posteriores están normales. Claro, yo estaría, Entonces tenemos sí, estaría de acuerdo. entonces seguiríamos con una C5, C6, no, para allá. C6, C7. No, C6, la fractura de C6, el cuerpo hizo un split coronal de C6 y es la que está fracturada. Y tal vez todos los elementos posteriores están normal. Eso es la otra cosa que puede ser. Esa podría ser otra opción, pero no lo creo, Simón, porque fíjate, el diámetro anteroposterior de los cuerpos vertebrales no se corresponde. No se corresponde. O sea, a nivel donde está C7, hay dos cuerpos vertebrales ahí, por el diámetro. E incluso fíjate que Bueno, si pues, pareciera que en la parte, fíjate que en la parte inferior de lo que para mí es C6, hay un pedacito de hueso que correspondería con la parte superior del ángulo posterosuperior de C7. Y el fragmento que tengo sobre C7, que no sabemos dónde está porque no cuadra en lo que supuestamente es C5 según la otra teoría, corresponde muy bien con lo que vendría siendo la porción inferior del cuerpo vertebral que yo estoy viendo en el canal. Porque estoy viendo el cuerpo vertebral de C6 dentro del canal. Es la interpretación que yo le doy. bueno, el último comentario. Ahí, como dicen los demás, necesito otras imágenes, otras proyecciones, otros slides para poder definir el diagnóstico. ¿Qué tal ahí? Yo sigo peleando mi teoría. Ahí hay dos cuerpos vertebrales. Sí, definitivamente hay una imagen, hay un split en el cuerpo vertebral de C6. Y en la radiografía pareciera que se desplazara una mitad de C6 hacia adelante y la otra no se desplazara. Bueno, vamos a clasificarlo, vamos a ir clasificando.
¿Dónde está Javier? Que no lo veo. Doctor Luis Capote dice que es clase C, tipo C. Ajá. Hasta ahorita todos estamos en la C. El doctor Luis Ocando dice que es A2, C6, C7, C6, A2. ¿Quién dice? Ah, el doctor Chan también dice que es A2. Dice, será abogado del diablo. Expli entonces, hablaríamos de una C6 tipo A2, el doctor Simón Chan. Bueno, vamos a llevarla más, vamos a poner un poquito más difícil, pues. Vamos a resumirlo ahí. ¿Quién dice A2, quién dice B3 y quién dice C? El doctor Luis Capote dice que por existir traslación es clase C. Dice, al existir Ok. traslación es C. Ok. Estamos de acuerdo en eso. Yo pienso que todos estamos de acuerdo que pudiera ser C, porque hay una traslación. Lo extraño y lo que sale del contexto es que la traslación es posterior. Y en algún momento uno puede tener la impresión de que es una lesión por hiperextensión porque el traumatismo fue posterior. Y entonces uno fácilmente puede pensar que es una lesión B3, porque es una fractura del cuerpo vertebral en hiperextensión. Entonces, por eso le traigo las imágenes, porque quiero que agotemos las imágenes. Porque operarla lo opera cualquiera. Pero en este caso pudiéramos hablar de una, en la clasificación se puede hacer combinaciones, estaríamos hablando de una C5, C6, tipo C, creo que, y con una C tipo A2. Pudiéramos decir que se habla de una tipo C del segmento C5, C6, y con una C tipo A2, porque podemos hacer, y si tiene alguna fixación facetaria, entonces estaríamos hablando de la F, en este caso 4, y los otros modificadores neurológicos y la parte neurológica y el modificador tipo 2, por si hay disrupción posterior y destrucción discal, una M1, M2. Pudiéramos estar hablando de ese tipo de clasificación. Si queremos hacer clasificaciones de todo. El doctor Miguel Moreno dice que presión de C6, C7, faltaría ver más imágenes de tomografía y proyección coronal. Me imagino que... Bueno, no tenemos más proyección. Aló. ¿Qué dice Joan? ¿Qué dice Elan? Elan no ha dicho nada. ¿Dónde está Elan? Bueno, doctor, vea, considerando la clasificación ahora y sabiendo que se coloca la clasificación a la de mayor severidad, entonces una traslación, pues C5, C6, pero aparte tiene también la lesión del cuerpo vertebral. A mí me impresiona que hay lesión del muro posterior, por lo que sería una C5 a 4, más la lesión facetaria que sería F4 BL de C6, C7. Es lo que a mí me impresiona. Buenas tardes. ¿Aló? Adelante, doctor Antonio, le escuchamos. ¿Cómo está el doctor Ocando? Estamos aquí, estamos viendo el caso bien interesante.
Quisiera hacer un comentario. Si bien la clasificación morfológica de la imagen da para una tipo C, hay que recordar que la clasificación de Asia es por la cinemática del tramo. Y evidentemente aquí la cinemática fue una fractura probablemente por hiperextensión, porque fue un movimiento contuso que lo golpeó por la vía posterior. No creo que haya lesión facetaria, yo sí creo que hay una lesión de pedículos bilaterales que hizo que el cuerpo se fuese, como una fractura, por ejemplo, de Hahnemann, donde hay fractura de los pedículos, hubo una lesión de los pedículos y se fue el cuerpo hacia adelante. Claro, la morfología que presenta el otro cuerpo sí es un split que hay que decirlo, ¿ok? Por el mismo mecanismo, por eso está la subdivisión. Entonces, claro, está más que interesante la discusión, más cuanto morfológicamente la placa nos muestra un mecanismo, una fractura tipo C, el mecanismo definitivamente que es P3, que es por ruptura de la banda de tensión anterior. Bueno, fíjense, les hago una comparación porque debo confesarles que en una semana debo haberle cambiado 3 veces la clasificación a este caso. Creo que mínimo le cambié 3 veces la clasificación. Y me orientó mucho la tomografía porque me cambió ese aspecto de la columna posterior. El doctor Chan había hablado de un split y realmente hubo un corte de la vértebra. La vértebra se abrió en 2. Entonces, parte de la vértebra hizo que hubiese un desplazamiento. Y lo que Efrén ve como una fractura de C7, nosotros lo vimos como un fragmento que se arrancó también. Y estaba adherido al parte del disco, pero era un fragmento todavía de C6. Pero el desplazamiento lo hizo el estallido, bueno, no es un estallido, porque el muro posterior, a pesar de que tiene un corte sagital, no está impactado, sino se abrió. Entonces, esa apertura de la vértebra en 2 dio ese desplazamiento y esa traslación posterior. Por eso que tuvimos, digo yo, cambié la clasificación 3 veces antes de la cirugía. Entonces, al final me quedé con que era una C, C5, C6, y le agregué, como decía Simón, una tipo A2 de C6. Perdón, una C4, un estallido del cuerpo vertebral, que fue lo que aperturó el cuerpo, y una lesión tipo A2 de C6. Creo que ahí abajo está mal escrito la cosa. O sea, aquí está mal escrito. En este caso, creo que más proyecciones nos permite orientarnos más desde el punto de vista tridimensional, porque eso es lo que hay que establecer bien, o bueno, definir C5, C6, o C6, C7, aun cuando uno ve, cuando vaya a hacer la reducción o la resolución, perdón, la resolución de este nivel, creo que es casi que difícil hacer una cirugía de un nivel erróneo, pero en el momento de clasificarlo hay que establecer correctamente C5, C6 o C6, C7. ¿Cuál fue el cuerpo vertebral que se fracturó, que hizo split, o como comentó Javier, una A4? ¿Cuál fue? Pero definí cuál es el... No, es una A2, es una A2. O sea, es una C, C5, C6 con una A2 de C6. Esa es la verdad de la clasificación de ella. Así que ahí está. Ok, entendiendo ya eso, entonces ahí es que, bueno, ya uno... Sí. Pasa que hay Sin embargo, doctor, yo entiendo, ¿no? Doctor Dávila, yo entiendo, ¿no? Porque
Sí, lo que lo estoy entendiendo, la interpretación que se le dio fue que obviamente tuvo un corte coronal, suponiendo que es C6, y obviamente ese muro posterior se fue hacia atrás y da la traslación. Es lo que entiendo que fue la interpretación que se le dio, ¿no? Entonces sería una lesión una lesión de C5, C6, tipo C, entonces tendría C6 A2. Efectivamente Exacto. tendría que ser A2 porque tienes un Sí. corte coronal, no es un corte sagital para decir es decir, que tiene todo el muro posterior comprometido, porque realmente está interpretando que el muro posterior realmente no está comprometido, fue simplemente el split que hizo la vértebra de C6. Sin embargo, doctor, yo sigo viendo en la radiografía, ni siquiera la tomografía, la radiografía, que es lo que porque es que yo sigo viendo que lo que correspondería, lo que usted dice que es C6, en el diámetro antero posterior, o sea, si usted lo ve, pareciera que la vértebra estuviera completa Sí, sí, y es que que tiene parece que era atrás completa. otro cuerpo vertebral. Y cuando yo Ajá. veo el diámetro antero posterior en la tomografía, sigo viendo lo mismo, sigo viendo. Entonces, por eso es que yo sospecho, tal vez habría que contar para ver que no que tenga, yo le estoy poniendo una vértebra de más al paciente, pero yo sospecho que efectivamente es que está cabalgada, C6 sobre C7. Efraín, Claro, no, que usted pero ya nos dice efectivamente que no. Yo creo que aquí una reconstrucción 3D, o el plano coronal, o sea, para poder terminar, porque estamos viendo una visión, o sea, una imagen tridimensional en algo monoplanal. Entonces, tal vez esa visión 3D que realmente yo muy poco le doy importancia, pero en este caso en específico, por lo complejo y lo inusual de la lesión, para mí sería importantísimo, claro, o el hallazgo operatorio, interoperatorio. mira, pues Efraín, te voy a decir, creo que es lo que estoy analizando. De la parte radiológica se ve, debido a la carga o como estaba el paciente, el cuerpo vertebral estaba trasladado, solo el cuerpo vertebral estaba trasladado anterior, el cuerpo vertebral de C6, como si fuera una caja de una gaveta. Se fue hacia adelante el cuerpo vertebral y al hacerle la tomografía, él se redujo, el cuerpo vertebral, porque tiene un split, se redujo y quedó tomografía, ¿entiendes? Entonces, no tenía ninguna lesión, todos sus niveles C5, C6, C7 en la parte posterior estaba normal, pero el cuerpo vertebral de C6 se fue hacia adelante, se salió como una gaveta y al hacerle la tomografía volvió a reducirse. Eso fue, hasta ahora es lo que estoy analizando. Esa fue la conclusión de nosotros, Simón. Bueno, y ahora, ¿qué hacer con este caso? Abordaje posterior, abordaje anterior, doble abordaje. Doctor, o sea, si clasificamos ya, coincidimos que es una lesión C5, C6, para mí es de resolución por vía anterior. Habría que hacer una corpectomía de C6. Doctor, una pregunta. En este caso, ¿hicieron tracción cervical previa o No, no? Sí. no. Ok. No. Bueno, entonces, ¿quiénes votan por un abordaje combinado? ¿Quién hace un abordaje anterior? El doctor Efraín nos dice que lo resolvería con una corpectomía anterior. ¿Y quién haría un abordaje posterior? El doctor Antonio Dager que dice que haría un abordaje anterior. Y el doctor Rodolfo Yang, bueno, él dice que quisiera ver resonancia magnética. En este caso no hicieron resonancia, doctor. No, no, no hay resonancia. El doctor Joan Martínez dice corpectomía, maceta y una placa todo por vía anterior. Y el doctor Javier Palma dice un abordaje anterior y corpectomía de C6. El doctor Nicolás Quintana dice un abordaje anterior.
El doctor Miguel Moreno dice ir con un abordaje anterior, y el doctor César Lobo también por un abordaje anterior. Fíjate una cosa, y insisto mucho sobre la imagen, pues la interpretación de la imagen. Si nosotros hubiésemos coincidido en que es una traslación posterior, porque realmente el traumatismo da como para que eso ocurriera así y tuviera una lesión y hiperextensión. Entonces, eso habla de la indicación per se del abordaje anterior. Diferente si la traslación hubiese sido anterior, que entonces el abordaje es posterior. Pero tenemos un problema del cuerpo vertebral, tenemos una fractura del cuerpo que hay que corregirla, que fue lo que tardamos nosotros en conceptualizar. Eso que dijo ahorita Simón ahí en un momentico, nosotros tratamos un poco de entender que no era como Efrén dijo, que también nosotros lo pensamos, que había una traslación de la vértebra y que estaba superpuesta en la vértebra anterior, sino que era que la vértebra se había separado. Por lo cual la conclusión era que el abordaje anterior era la mejor opción para este paciente. Ahora, vean la imagen, esta imagen que quiero que la graben. Esta es la imagen del transoperatorio. Vean el posicionamiento del paciente y, como decía Simón, los elementos posteriores mantienen la congruencia. Hay congruencia, no hay una desalineación de los elementos posteriores. Y aquí está la vértebra que Efrén veía adelante, que la seguimos viendo adelante. O sea, hay una vértebra como que si hubiese otra vértebra más adelante, que es la que él piensa o pensó en algún momento que pudiera haber sido C7. Pero hay una congruencia articular posterior con una vértebra que está aquí, que es el fragmento de C6 estallado. Entonces, obviamente, como la mayoría ha dicho, hicimos una corpectomía de C6 y una artrodesis vertebral anterior con una cesta de titanio y una fijación anterior con una placa cervical autoestable de C5 a C7. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Bien. En la radiografía hicieron corpectomías de un solo nivel, porque ¿Sí? el espacio pareciera muchísimo más amplio que solamente C6. No, no, es un solo nivel. Acuérdate que a eso le suman los dos discos y siempre pareciera que fuera mayor. Pero es un solo nivel. El doctor César Lobo pregunta por la tomografía de control. No tenemos todavía tomografía de control. Sí, lo interesante del caso, doctor, excelente resolución. Creo que fuese hecho lo mismo, sin embargo, tal vez me fuese dado un poquito más de golpe, obviamente por la interpretación, porque la discusión era esa, ¿no? Porque al principio ves una cosa y terminas viendo otra, y la importancia de ver con claridad los elementos posteriores que, como usted dice, efectivamente estaban indemnes, o sea, se correspondían con cada segmento, lo que obviamente te termina de confirmar la teoría que realmente la lesión fue C5, C6. Sin duda alguna, excelente resultado. Fuese hecho lo mismo. Hola, buenas tardes, Víctor. Hola. Otra vez hola. Sí, disculpa que estaba fuera de la casa y no pude ver sino la tomografía y me salí de la conexión. En la tomografía que vi, pareciera, claro, acabo de oír a Efrén que te preguntó algo y le dijiste que los elementos posteriores estaban indemnes. Las carillas articulares estaban indemnes. Sí. Solamente fíjate, estaban lujadas. No, fíjate, ve lo que pasó, Fernando. Ve.
si yo pudiera devolverme a la clasificación anterior, a esta clasificación nueva, este sería el propio caso de la lesión tipo C por cizallamiento del cuerpo vertebral. Correcto. ¿Entiendes? Si yo me fuera a la clasificación anterior a la que estamos usando hoy en día, este es el propio, fíjate que si ves acá, hay un cizallamiento del cuerpo vertebral, ¿entiendes? Pero él se mantuvo aquí y hay una imagen de un cuerpo hacia adelante. Correcto. Entonces, claro, la pregunta mía era la indemnidad de los elementos posteriores para no hacer nada por detrás. Pero creo que tú le respondiste ahorita a Efraín, ¿no? Que estaba indemne. ¿Me oye? Sí, perfecto. Estaban indemnes y por eso no hiciste nada por detrás. Sí. Correcto. Gracias. Es que no, están cizallando aquí en la casa y no hay dónde colocarme. Gracias. Voy a salirme del micrófono para no molestar. Dale, chévere. Doctor Víctor, el doctor Dager pregunta que si mejoró clínicamente en el postoperatorio. No, realmente no. Realmente no ha mejorado. No ha mejorado. El doctor Miguel Moreno comenta que la imagen en rayos X impresiona lesión de 2 cuerpos vertebrales. Bueno, creo que eso también ya lo hemos comentado, ¿no? Sí, es que la imagen, de verdad, la imagen da para mucho. Insisto, nosotros le dimos vuelta a esa imagen, le dimos vuelta buscando cualquier cantidad de cosas. Y cambiamos de clasificación una y otra vez. Y al final, en el transoperatorio, incluso en el postoperatorio, definimos la clasificación. La clasificación es dinámica y da para esas cosas. Pero la imagen es lo que, insisto, ustedes, una cirugía estándar, pues que cualquiera la hace. Pero el concepto de la imagen es lo que hace interesante la discusión del caso. El doctor Joan Martínez comenta que ante la disyuntiva, usted habría solicitado tomografía en 3D. Imagino que es una pregunta. Sí, yo no soy muy amigo de las tomografías 3D. No, a veces me confunden, a veces lo que dicen ellos es esa limpieza de los elementos blandos. Me gusta para mí, para la interpretación de la fractura, me gustan las imágenes así. No me gusta, a mí en lo particular, insisto, no me gusta mucho las 3D para clasificación de la fractura. Pero obviamente esa opción está válida ahí. Claro. Yo me permito hacerle entonces a todos una pregunta. ¿Habría otra alternativa a la que el doctor Víctor utilizó? ¿Se pudiera plantear entonces ahora una vía posterior? ¿Alguien piensa que sería válido haber hecho una vía posterior o cualquier otra alternativa? Por ejemplo, la tracción que yo comentaba inicialmente, la tracción cervical, ¿alguien la hubiera aplicado o cualquier otra alternativa diferente a la que se hizo? En este caso, como estaba comentando el doctor Fernando, si había alguna lesión del complejo casulo-ligamentario posterior, si hay una disrupción, claro, se dice, se plantea que con la estabilización o la instrumentación anterior le da bastante estabilidad, pero también si tenemos lesión de los elementos posteriores, tal vez una
fusión o una estabilización de la parte posterior pudiera ayudarlo para evitar alguna cervicalgia o un efecto cifotizante o alguna lesión que nos ocasionada por los elementos estabilizadores posteriores. ¿Cómo pudiéramos evaluarlo? Claro, antes de la cirugía, con una resonancia, podemos ver una lesión de todo el elemento posterior. Hay un estudio que lo hizo el doctor Alejandro de Maturín sobre la evaluación de los elementos capsuloligamentarios posterior a través de ecografía, y eso nos pudiera orientar. Entonces, ahí está. Solamente el abordaje anterior no da suficiente estabilidad. ¿Están lesionados o no los elementos capsuloligamentarios posteriores? Es necesario hacer una instrumentación o un doble abordaje para estabilizar tanto la parte, el componente anterior como el componente posterior. Ahí está el gran debate. Si realizarlo o no. Pudiera que el doctor Dávila solamente con los elementos, con la estabilización, con la artrodesis de los elementos posteriores o la resolución de la parte anterior, se resuelve todo. Entonces está lo otro, hacerle una instrumentación posterior, pero el paciente tiene una lesión neurológica, una lesión medular completa. Es necesario someterlo a otra cirugía solo para estabilizar los elementos capsuloligamentarios posteriores a un paciente que probablemente no va a evolucionar de manera satisfactoria. Entonces, con la cirugía anterior, elaborada anterior, se resolvió todo y el paciente tendrá una mejor evolución, pero entre comillas, por supuesto, sin tener que hacerle un doble abordaje. Eso es la otra pregunta. El doctor Joan Martínez comenta que, bueno, antes de hacer una tracción, primero hay que tener claro el diagnóstico. El doctor Luis Capote dice que quizás una vía posterior adicional hubiese ayudado con la compresión medular. El doctor Rodolfo Yan dice que, sin embargo, nunca hubo pérdida de la relación de los elementos posteriores. Y el doctor Miguel Moreno dice, como dice el doctor, los elementos posteriores están indemnes, pero si tiene resonancia se pudiera apreciar si están los elementos indemnes. ¿Cuánto tiempo tiene este paciente de doctor Víctor de operado? 2 meses, creo. Algo, o quizá un poco menos de 2 meses. Bueno, no sé si no hay otro comentario. Y yo, bueno, quería preguntar, doctor, si no hay otro comentario, ¿cuál es su estado actual? ¿Él se encuentra, o sea, la lesión medular fue completa? ¿Él se encuentra? Sí, desde el punto de vista neurológico él está igual, no ha mejorado, no ha mejorado. No ha mejorado. Y tampoco creo que haya mejorado. Quizás lo que uno ayuda es a mejorar su calidad de vida en estos pacientes lesionados medulares, que usted sabe que son complejos. Pues. Es complejo la lesión y es complejo su vida futura. Pues. Paciente muchas veces abandonado, que tiene otras complicaciones secundarias. Pues. Y la intención nuestra, en la mayoría de los pacientes medulares, lesionados medular completo, sí es tratar de movilizarlo precozmente y rehabilitarlo y darle calidad de vida en medio de su situación. Pues. Claro, brindarle por lo menos una estabilidad, ¿no? El doctor Fernando Bellera dice que hubiera hecho lo mismo con déficit completo y un solo nivel. Creo que esa construcción es bastante estable para su pronóstico. El doctor Franklin Aranguren comenta, entonces no es mala idea realizar ambos estudios, tomografía y resonancia, para establecer el patrón de lesión, o sea, e indemnidad de elementos estabilizadores. Ah, perdón, ya va. Para establecer el patrón de lesión ósea e indemnidad de elementos estabilizadores. Sí. Quizás en un hospital de alta complejidad,
donde todas estas herramientas están a la mano, se puede hacer. Uno trabaja con menos recursos y tiene que entonces hacer mucho trabajo de criterio, pues, de conducta, pero no está reñido, pues no está reñido cuando una persona dice yo hago una resonancia, no está reñido con la opinión del que no la hace. Simplemente lo importante es la argumentación de cada una de las posiciones, que es lo que nos enriquece a nosotros, los argumentos que cada uno establece sobre el caso. Eso es realmente lo valioso de la discusión. El doctor Miguel Moreno comenta que, bueno, está de acuerdo con usted y en función de atender al paciente en fisiatría, o sea, continuar su rehabilitación, como dice usted, doctor. Ahora, doctor, otra pregunta, porque bueno, el tema central aquí es la columna, ¿no? Como usted lo está exponiendo, pero si esta lesión él se la hizo con el brazo, él también me imagino que tuvo una lesión en el brazo, también tuvo algo allí quirúrgico. No, con el brazo no, fue con el brazo de una pala mecánica. Perdón. Yo había entendido que fue un brazo de palanca que hizo con su propio miembro superior. Ok, ya entendí. Fue lo que lo golpeó. No sé cómo quedó el abrazo de la pala mecánica, pero eso fue lo que lo golpeó, lamentablemente. Era, Un dice muchacho que muy hay una joven. diferencia entre estos tipos de brazos. Sí. Entonces que no hay más otro comentario. No sé si alguien quisiera aportar algo más antes de finalizar. Yo creo entonces que eso es todo. De verdad le agradezco nuevamente la oportunidad. Gracias al doctor Bellera, al doctor Simón Chan, Joan Martínez y todos. Mira, aquí están las radiografías que no se las había mostrado, pero estas son las radiografías operatorias del día siguiente. Este es el día siguiente, ¿no? Es básicamente lo mismo que vieron en la imagen de intensificador de imagen, pero en una radiografía que da un poquito mejor imagen. Y bueno, Juan Pablo, gracias, pues, nuevamente gracias. Yo me alegro mucho de poder compartir. Me alegra más porque en los últimos 10 años he sido un gran ayudante de la cirugía. Soy el mejor ayudante de cirugía que hay. Esta cirugía la hacen los muchachos que están conmigo. Yo soy un gran ayudante de ellos. Me he convertido en el mejor ayudante de las cirugías que hay. Entonces, me alegra yo poder presentar los casos que ellos operan. Excelente, doctor. De verdad, usted siempre nos brinda casos bien interesantes. Las puertas de Intervértebra están abiertas para usted y todos los demás panelistas que quieran presentar casos que sean interesantes para compartir casos como este que rompen un poco la rutina de lo que vemos a diario. Y bueno, en Intervértebra estamos siempre abiertos a fomentar este tipo de actividades. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Víctor, y gracias a todos los que se dedicaron a compartir esta tarde. No importa que hayan llegado tarde, pero lograron asistir y aportar algún comentario. Muchísimas gracias a todos. El doctor Simón Chan dice, creo sumamente interesante e ilustrativo. Deme un segundo para leer el comentario completo. Perdón. Él dice que es un caso sumamente interesante e ilustrativo y agradecido nuevamente al doctor Víctor Dávila y a Intervértebra. Gracias, doctor. Por la oportunidad. El doctor Joan Quiñones da las gracias y el doctor Miguel Moreno también. Excelente caso clínico y quirúrgico. El doctor Jesús dice también y gracias también a Intervértebra, el doctor Víctor Dávila. Bueno, esto es todo entonces. Muchísimas gracias. Seguimos entonces en una próxima oportunidad. Le estaremos comentando cuándo será el próximo caso. Gracias, doctor Víctor. Hasta luego. Chao.